Es una bendición estar en la casa de Dios. Decirle, despertate. Ahí está, muy bien. Así con este tiempo que vamos a tener para compartir la palabra, la recibimos a Ada con un fuerte aplauso. Ella nos va a estar ministrando la palabra. Buenas, buen día, ¿cómo están? Los valientes, esforzados que vienen a la mañana. Qué bueno verlos. ¿Saludaste al que tenés al lado? ¿Le dijiste despertate, como dijo el pastor? ¿Sí? ¿Se saludaron? ¿Ya se vieron? ¿Al de atrás también? Buenísimo. Quiero compartirte algo que Dios puso en mi corazón en este tiempo y creo que es necesario. Y me encanta porque desde que el pastor empezó a ministrar el tema de la ofrenda, habló de fe, habló de creer, ¿no? Y de accionar también. Y después, con el testimonio de Marcelo, también es como que hay un ambiente de fe, ¿lo creen? Así que Dios hoy quiere hacer algo en nosotros, hoy quiere activarnos, hoy quiere desafiarnos, hoy quiere motivarnos, hoy quiere inyectar en nuestra vida fe, ¿sí? No por ahí, porque todos pensamos que necesitamos, tengo que subir el nivel de fe. Y sabes que la palabra de Dios dice que nosotros si tenemos como un granito de arena, como un granito de mostaza, ¿sí? Así de chiquita esa fe, vos podés decir que esas montañas se muevan, ¿sí? Y se van a mover. Así que no te creas que necesitas tener niveles de fe, sino simplemente creer en Dios, tener confianza y tener la convicción de que lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Amén. Hoy quiero hablarte de la fe versus la razón. ¿Cuántos de acá alguna vez razonamos las cosas? A ver. Los demás, wow. Los demás tienen mucha fe, nos pueden enseñar, pero yo creo que en alguna parte de nuestra vida, en alguna situación que pasamos, razonamos las cosas, ¿sí? Dejamos como de lado inconscientemente muchas veces como cristianos la fe y comenzamos a razonar. Pero yo quiero hablarte, según el diccionario, la palabra razón dice, es la facultad del ser humano para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada cosa, ¿sí? En Hebreos 11:1 nos habla de lo que es la fe. Y yo lo busqué en una versión que me encantó porque es más claro aún de lo que lo leemos por ahí en otras versiones. En Hebreos 11:1, en la versión TLA, dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. ¿Sí? Esa es la fe. ¿Sí? Es la convicción de aunque yo hoy no lo estoy viendo naturalmente, materialmente, está ahí. Una vez mirábamos un dibujito con Zoe, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero decía que algo no se vea no significa que no esté ahí. ¿Sí? Por ahí algunos se acuerdan, pero eran unos muñequitos que recobraban vida. Y es así, a veces las películas también nos hablan, ¿sí? Que aunque nosotros no podamos verlo, hay algo que está pasando. Y eso es la fe, creer aunque yo no lo veo. En la Biblia nos habla claramente y nos dice que nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos ¿por qué? Las cosas que fueron creadas fueron hechas por fe. Las cosas que vos ves, la creación, lo que Dios hizo, fue por fe, fue por algo que nosotros naturalmente no vemos, pero está ahí. Entonces quiero que vos pienses en todas las áreas de tu vida, ya sea tu familia, ya sea tu economía, ya sea, no sé, como hablamos, ya sea la salud, alguna enfermedad o situaciones emocionales que estás pasando. No sé, ponele fe a la situación que vos creas que necesitas en este tiempo creer. Y quiero hacerte 3 preguntas para que podamos hoy irnos activados en fe, pero una fe que pueda realmente tener en nuestro corazón esa convicción, porque no es, y a veces nos pasa, ¿no? En situaciones por ahí económicas, ¿no? Es el 10 y vos tenés que pagar de todo el 10, porque el 10 te vence todo, te vence el alquiler y vos decís, llega el primero, no tengo plata, el 2, el 3, el 4, y es como que hasta ya los últimos 3 días empezás a dudar. Empezás a decir, no sé qué vamos a hacer, no sé cómo vamos a hacer. A mí me pasó, por eso les digo, no sé cómo vamos a hacer, ¿sí?
pero de repente en nosotros nos dice, pero ¿en quién confío? Como que algo en nosotros está ahí luchando y ¿en quién crees? ¿Les pasó alguna vez? ¿Sí? Entonces, al último día es 9 y bueno, nos sentamos, lo hemos hecho con mi esposo, Señor, vos sos nuestro proveedor, en vos creemos, en vos confiamos, y de repente, no sé cómo pasó, pero el 10 estaba la plata ahí. ¿Alguna vez lo vivieron eso? Entonces, son personas de fe, que a veces nos equivocamos, a veces dudamos, pero nos levantamos y creemos nuevamente. Y quiero hacerte la primera pregunta. ¿Creer o razonar? Y hay un versículo que me gusta y que lo deben conocer muchos, que están en Isaías 55, 8 al 9. Y nos habla de los pensamientos, ahí lo vamos a leer. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Wow! Los pensamientos que Dios tiene con nosotros son mucho más altos de los que nosotros podemos tener. Entonces eso nos habla de que tenemos un Dios de imposibles, de que tenemos un Dios que activa, pero por sobre todas las cosas, la fe y no razona. ¿Sí? Y nuestra razón son como esos pensamientos finitos, ¿no? Sí, voy a alcanzar esto, sí. Pero la fe tiene que ver con esos pensamientos que Dios tiene, que muchas veces no podemos entenderlos o no podemos alcanzarlo, porque así es lo que Dios hace en nosotros, ¿sí? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron a corazón de hombre, son las cosas que Dios preparó para nosotros. Y nuestra fe cada día tiene que crecer de tal manera que podamos entender que aún lo que yo creo no lo puedo ni siquiera visionar, porque ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que suple todas nuestras necesidades y nos lleva aún más de gloria en gloria. Amén. Gracias, Señor. Entonces, la razón es eso, ¿no? Nos hace ver finitos y faltos de fe, son nuestros pensamientos. Pero este versículo nos hace ver el poder de Dios. Otro de los versículos que es muy famoso y lo voy a abreviar es Marcos 9:23. ¿Y qué dice? Que al que cree que todo le es posible. O sea, algunas cosas, algunas poquitas, sí, esas diminutas cosas que vos crees o que vos pensás que puede hacer, no. Todo es posible. Todo es posible. Aún lo que vos decís, pero es algo, y ahí es cuando vieron lo más difícil. A mí me pasaba con una persona que yo decía, esta persona no se convierte más. No se convierte más. ¿Viste cuando vos decís, no, cerrado, recontra reateo, que vos decís, no hay forma. Yo creía en un montón de cosas, pero cuando hablaban de esa persona yo decía, no, olvídate, no va a pasar nada ahí. ¿Sí? Pero al que cree, todo es posible. Aún esa persona que vos decís, no, es imposible, no va a conocer a Dios. O aún esa situación que vos decís, pero ¿sabés de cuánto es mi deuda? De 100.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Y vos decís, es imposible. Pero al que cree que todo le es posible. La fe siempre va a ser superior a la razón. A lo que vos razones. Cuando vos hagas cuentas vas a decir 1 más 1 es 2. Pero la fe dice 1 más 1 es 1000. Y vos decís, no. Y ahí volvés a razonar. Pero en las matemáticas divinas no es como nosotros pensamos, no es como nosotros razonamos o creemos que son las cosas. La fe va más allá de lo natural, de lo que podemos ver, de lo que podemos palpar, de lo que podemos aún estar viendo, sí, naturalmente. A veces necesitamos decir razón, sujetate a la fe que tengo, sé que se puede aunque no sé cómo. Entonces Dios va a brindar a la razón la manera de lograrlo. ¿Se entiende? A veces necesitamos bajar y decir, bueno, estoy razonando las cosas, pero yo quiero comenzar a creer. Entonces, vos, razón loquita que tenés acá, quiero que te sujetes a la fe que yo tengo. No sé cómo va a pasar, no sé cómo va a suceder, no sé qué es lo que va a pasar en mi familia, no sé cómo el Señor me va a sacar de esta deuda, pero sujetate a la fe que tengo, porque Dios con eso algo va a hacer. Amén.
Hay cosas que no entendemos como Dios las hace. Pero ¿qué nos interesa más? ¿Entenderlo o que pase? Algunos quieren, porque hay gente que quiere entender todo. Y les pasa mucho también a los chicos, yo me doy cuenta que van a la facultad, ¿sí? Y como que quieren entender, o bueno, filosofía te lleva como a razonar las cosas, a preguntarte. Y a veces necesitamos dejar de razonar a Dios, ¿sí? Yo no digo que no tengas preguntas, yo no digo que no busques, pero sí, si vos vivís razonando las cosas, nunca vas a poder ver el poder de Dios en tu vida ni en tu familia. Cuando empieces a caminar en fe, cuando empieces a creer, cuando empieces a visionar más allá de lo que puedes ver, es cuando vas a ver resultados. Pero si vivimos razonando, si vivimos dándole lugar a lo que vemos naturalmente, entonces Dios no puede hacer algo impresionante, Dios no puede hacer un milagro, Dios no puede llevarte a algo mucho mayor de lo que ya estás viviendo, porque necesitas creer, dejar de razonar las cosas y creer. Amén. ¿Cuántos van a creer? Amén. Entonces, la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿qué estás haciendo? Y esto me encanta porque justo el pastor habló en la ofrenda. Y en Santiago 2:17, lo leemos, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y más adelante, que lo voy a leer, lo tengo acá anotado, en Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Está perfecto, decir al lado, está perfecto que creas. Está perfecto. Pero necesitas un condimento más, ¿sí? A la fe le tenés que agregar las obras, la acción. Decir al lado, acción. Si somos hinchas, para que no se duerman, porque veo algunos ahí que están buscando del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos fe, pero acompañada de la fe necesitamos las obras, necesitamos la acción, ¿sí? Entonces, Santiago 2:17 nos dice, la fe sin obras es muerta, ¿sí? La fe sin obras habla de quiénes somos. Si creemos, simplemente decimos que creemos en Dios, pero no hacemos nada, ¿sí?, para ver resultados en nosotros, entonces simplemente estamos viviendo una religión, ¿sí? Porque sí, yo creo, pero por ejemplo, alguien, ¿no?, que no tiene trabajo, un ejemplo, gran ejemplo que lo usamos siempre, pero es tan real, que no tiene trabajo y ora, y vos decís ora y ayuna y todo para que venga el mejor trabajo del mundo, pero el tipo no sale a buscar nada, no tira un currículum, ni siquiera se mete en internet, duerme hasta las 12 del mediodía. ¿Conoce a alguien así? Espero que no. No. Entonces, ¿de qué te sirve la fe? ¿De qué te sirve la oración si no accionas? ¿De qué te sirve decir? Porque muchas veces, y a mí me pasó, y es algo que lo puedo decir sin vergüenza, y primeramente porque Dios es fiel, es a la hora de diezmar. Muchas veces hay gente que desconfía, ¿no?, del diezmar, o dice, no, pero si yo diezmo, mirá, me quedo sin un montón de plata, mirá, me falta esto, todavía no terminé de pagar. Pero yo les puedo asegurar que desde que, aún antes de casarme, lo hacía, y cuando nos pusimos de acuerdo con mi esposo, jamás le fallamos a Dios en los diezmos. Y me encanta Malaquías 3:10 porque dice que nosotros, si probamos a Dios, vamos a ver que Él va a responder. Y está hablando de los diezmos. Entonces, ahí hay fe. Creo que Dios lo va a hacer, pero también hay obediencia, es la acción, ¿sí? Estoy obedeciendo, estoy accionando. Entonces, mi fe con obras es vida, no es muerte, no está muerta. ¿Entienden? Entonces, yo, de mi parte, yo tengo que poner no solamente el creer, sino hacer algo para que eso suceda. Porque Dios nos llamó a ser personas valientes y esforzadas, no simplemente a decir creo, pero no hago nada. Dios nos llamó a tener fe, pero a hacer algo para que eso suceda. Yo no sé con qué pilas te levantás vos a la mañana. Yo creo que ustedes son valientes porque un domingo están acá y muchos no descansan ningún día de la semana, ¿sí? Por eso me da un indicio de que hay algo que querés de Dios, hay algo, hay hambre, necesitas algo. Y déjame decirte que vos necesitas en este tiempo tener fe, creer en Dios, creer que si Dios dijo que Él lo va a hacer, pero también necesitamos accionar. Decía al lado, accionemos, movámonos.
Decir al lado, movete. No ahora, no se vayan. Entonces, a veces necesitamos decir, bueno, perdón, me fui. Muchas veces pedimos con fe, pero al no vivir con fe, anulamos lo que alguna vez oramos y pedimos. Esa es una de las cosas que a mí me encantó. Porque muchas veces en la oración está la fe, ¿no? Vos decís, sí, Señor, yo sé que lo vas a sanar, yo sé que lo vas a hacer, yo sé que me vas a responder. Pero pasan los días y no tenés esa misma fe que cuando oraste. Entonces, ¿sabés qué pasa? Ahí estás anulando lo que oraste. Es como diciendo, bueno, sí, fue una emoción. Chau. No. Yo necesito, a la misma vez que oro y le pongo esa fe a la oración, necesito vivir con fe también. Entonces, Dios mira y dice, wow, este sí que me cree. Wow, este sí que es mi hijo. Este sí que confía en mí. Este sí, aunque el panorama dice 0, está creyendo que viene el 100%. Entonces, hay algo que está pasando en lo espiritual que no podemos ver y es esa la fe. Estás comenzando a activar algo que Dios está haciendo, aunque no lo ves, pero pronto lo vas a ver. Amén. No es lo mismo pedir con fe que vivir con fe. Va a haber muchos momentos en nuestra vida donde nuestra fe se va a poner a prueba, ¿sí? Creo que muchas, y hoy más que nunca, yo creo que muchos están mal, angustiados, después de las votaciones, las cosas, el dólar, lo que se fue, y alguno dice, ay, a mí que sí importa el dólar porque obviamente nos aumentan los precios en un montón de cosas, ¿sí? Entonces por ahí nos afecta, pensamos, el otro día estábamos hablando con mi esposo, espero que no se zarpen en el colegio, que no nos aumente también el colegio, pero bueno, si es así, Dios nos va a bendecir igual y lo vamos a pagar. Y a veces creemos que no nos dejamos guiar por un montón de cosas que escuchamos, que vemos, que están pasando y son reales, nadie lo puede negar. Pero Dios nos lleva a que la gente vive desesperada, ¿no? La gente vive mal por todo lo que está pasando. Pero Dios a vos como hijo de Dios te quiere llevar a que hoy más que nunca puedas creer en Él. Hoy más que nunca puedas decir, Señor, el país está pata para arriba, por decir así, pero yo sé que vos me vas a bendecir. Yo sé que vos lo vas a hacer. Yo sé que a veces como papás nuestra mayor preocupación es eso, porque vos decís, quiero darle lo mejor a mis hijos, ¿sí? Y hay muchos que por ahí no son papás, pero tienen también que llevar adelante una casa o ayudar o colaborar, ¿sí? Y por ahí tu única necesidad no es lo económico, sino que tenés una situación familiar, ¿no? Y necesitas creer. Hay situaciones que aparte de nuestra fe van a requerir nuestra oración. Y hay otras que aparte de nuestra fe van a requerir una acción. Entonces, es necesario que a veces hagas algo más que creer. Es necesario que a veces hagas algo más que decir, Señor, yo creo en vos. Señor, bueno, ok, voy a comenzar a activar. Bueno, si a mí, no sé, no tengo trabajo, pero vos me diste la habilidad, me diste, Señor, creatividad, así que yo te entrego esto, oro. Y comenzá a hacer, no sé, si alguna vez hiciste pulseritas, hacé pulseritas. Porque si Dios te lo puso, a quien se lo vendas, te lo va a comprar, ¿sí? A veces la fe empieza por cosas pequeñas. A veces creemos que no, la fe, que el Señor me tiene que hacer que me encuentre una bolsa negra llena de millones de pesos. No, ¿sí? No es así, no en todo funciona. Porque yo una vez escuché una historia que hablábamos con mi esposo el otro día, ¿será verdad? Ahí no tuve fe. No, pero que un hombre iba por la calle así, supuestamente, y había un tacho de basura, y que el Señor le dijo, anda al tacho de basura, y tenía que pagar una deuda muy grande, y adentro de la bolsa estaba llena de plata. ¿Tienen fe que es verdad? Y yo dije, wow, me encantaría que eso me pase. ¿A cuántos no? ¿A ustedes no? Bien, andan bien, entonces, préstenme plata. Entonces, bueno, puede ser que sea verdad, puede ser que no, no sé, me contaron. Pero Dios trabaja de diferentes maneras y no pretendamos, no seamos esos cristianos creyentes vagos, ¿no? Seamos esos creyentes, esos que creen en Dios y en lo que Dios puede hacer, pero que sean activos, que accionen, que no esperen que otros hagan, sino que nosotros podamos ser los primeros en hacer. Amén. Y mi tercer pregunta es, ¿de qué te estás llenando? Y no hablo de la comidita, porque bueno, sí, es un gran ejemplo. Si usted, no voy a poner una foto mía de mi esposo, pero si nos ve hace 6 años, somos como 2 veces más de lo que éramos. Pero no importa, vamos
no creo que vamos a hacer lo mismo, pero algo parecido. ¿De qué te está llenando? Hay un versículo que me encanta, que está en Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, ¿sí? El oír la palabra de Dios. ¿Perdiste la fe? En algún momento del camino la perdiste, decís, no sé dónde se me cayó la fe, dónde la escondí, dónde la dejé. Necesito una brújula para encontrar si está al norte, si está al sur, si está al este, al oeste. La brújula en realidad nos llama al norte, ¿sí? Pero, ¿dónde perdiste la fe? ¿Perdiste la fe en algún momento? ¿Dejaste de creer? Sí, yo sé que Dios esto lo puede hacer, pero esta situación que estoy pasando, me cuesta creerlo. Me cuesta creer que Dios puede sanarme. Me cuesta creer que yo puedo llegar que mi familia puede conocer de Dios. Me cuesta. Siempre hay algo que a Dios le creemos más que otras cosas. ¿Les pasa? Siempre hay ese que me cuesta mucho poder tener fe. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué voces estás oyendo? ¿Qué cosas estás escuchando? ¿De qué cosas te estás llenando en este tiempo? ¿Por qué? Porque hoy puedes hablar con una persona quejosa de la economía, de lo que hoy pasa, y puedes dar cuenta que esa persona lo que consume o de las voces que escucha no son voces que tengan que ver con Dios, ni con personas muy espirituales. Pero si esa persona, vos conoces a otra persona que vos decís, habla en fe y vive en fe y dice, mirá, Dios lo va a hacer, aunque hoy yo no tenga, yo sé que Dios lo va a hacer. Y vos decís, esa persona no solo cree en Dios, sino que ¿sabes qué pasa también? Muchas de esas personas se rodean de personas que tienen fe. Y las otras personas de las que hablábamos, que se quejan todo el día, que hablan de cómo estamos tan mal, se rodean de personas que lo que hablan es eso. Se quejan, no tienen esperanzas, no tienen fe, no creen. Entonces, si en algún momento perdiste la fe, analízate de qué te estás llenando vos. De qué es lo que estás consumiendo. ¿Te estás llenando de la palabra de Dios? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la fe también viene por rodearte de personas espirituales. Así que si en algún momento vos decís, estoy hablando diferente, me estoy comportando diferente, estoy dejando de creer, fíjate que en las personas que te rodeas. Fíjate si estás mirando todo el día, todo bien, yo no soy de ningún partido político ni nada por el estilo, pero a veces yo digo a mi abuela, apagá ese 5N, abuela, no podés escuchar todo el día ese 5N. Y ahí me doy cuenta, porque cuando me habla me doy cuenta que miras ese 5N todo el día. Entonces, ¿de qué te estás llenando? ¿Qué mirás todo el día? ¿Qué consumís? ¿Qué hiciste? ¿Estás buscando de Dios? Hay 3 cosas que creo que son fundamentales dentro de esto que te está llenando, y es el oír la palabra de Dios, llenarme de la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios, el tener una relación con Dios, en hablar con Dios, y el rodearme de personas que me lleven a vivir en fe. Eso es muy importante, porque en la vida hay muchas cosas importantes, y una de las cosas más importantes son las relaciones. Entonces, tus relaciones también hablan de lo que vos te proyectás hacia adelante o de lo que vos te detenés hoy. Y quiero concluir, va a ser un poco extenso quizás, pero quiero inyectarte fe hoy. Y Hebreos 11, cada vez que leo este versículo, digo, Señor, yo quiero creer más que nunca, quiero vivir en fe más que nunca, quiero creerte como estos hombres te creyeron, quiero hacer cosas locas, quiero que no solamente leer que ellos pudieron resucitar muertos o que ellos pudieron sanar enfermos por el poder de tu espíritu, sino que yo quiero creerte de esta manera que yo lo pueda vivir. ¿Y sabes qué? Que mis hijos lo puedan vivir, porque la fe que yo pueda llegar a tener es la fe que yo le voy a transmitir a mis hijos, es la fe que yo le voy a transmitir a mis nietos y a mis generaciones, es la fe que los pastores nos transmiten. Por eso hoy nos proyectamos y nos visionamos hacia adelante junto con mi esposo y mis hijos. Entonces quiero leerte Hebreos 11, yo lo voy a leer de acá y espero ser clara, y que te metas dentro de lo que nos habla. Lo voy a leer en TLA, y dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera.
es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza, de la fe que él tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado fue obediente y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría. Aun cuando no sabía hacia dónde iba, Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaron en Dios, la vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio. Y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tienen vergüenzas que le llamen su Dios. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Isaac confió en Dios y por eso le prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. Jacob confió en Dios y por eso cuando ya estaba por morir les prometió a los hijos de José que Dios los iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. José confió en Dios y por eso poco antes de morir anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Se salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Así el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias israelitas. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el mar de los juncos como si caminaran sobre tierra seca. Pero cuando los egipcios quisieron pasar, todos ellos se ahogaron. Los israelitas confiaron en Dios y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó, durante 7 días los muros de la ciudad vinieron abajo. Rahab, la prostituta, confió en Dios y trató bien a los espías de Israel. Por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó.
¿Qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza de Dios, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de los leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de los que los mataban con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en las cárceles. A otros los mataron a pedradas, los partieron de dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas porque habían confiado en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Y quizás es extenso hablarlo, pero imagínate, estas personas creyeron tanto, confiaron en Dios en todas las circunstancias y todo lo que ellos vivieron, todo lo que Dios hizo. Y quiero inyectarte fe y decirte, no hay imposibles para Dios. Si vos lo crees, Dios lo va a hacer. Si vos crees en Dios de tal manera, con todo tu corazón y tu convicción es tan firme que nada lo puede mover, entonces Dios lo va a hacer. Pero no dejes de confiar en Dios. Quizás es necesario que lo vuelvas a leer en tu casa, no sé. Pero lo que Dios hizo con estos hombres, simplemente Dios lo hizo porque ellos no dejaron de creer en Dios. Ellos jamás, quizás en algunos momentos tuvieron dudas y quizás se debilitaron, pero ellos siguieron, se levantaron y siguieron creyendo a Dios. Te pido que te pongas de pie. Que cierres tus ojos ahí donde estás, por favor. Y que si hay algo, como hablábamos antes, que vos decís, lo veo como un imposible. Mirá, la presencia de Dios está acá. Y yo creo que Dios está escuchándote. Así que ahí donde estás, quizás es un momento a solas con Dios que tengas que tener, hablando solo con Él, de ese imposible, de eso que vos decís, llevo tantos años así que yo ya no creo que Dios lo haga. O tomé malas decisiones y me cuesta creer que Dios pueda hacerlo. Pero yo quiero decirte, el Dios que tenemos es el Dios que creó el universo, el Dios que te creó, el Dios que te formó, el Dios que te pensó, el Dios de los imposibles, el Dios que hizo vivir a todos estos hombres de Hebreos 11 la gloria en sus vidas. Así que ahí donde estás, que puedas decirle, Señor, papá, quizás este es mi imposible, quizás esto es lo que me cuesta, quizás esto es una enfermedad, o esta situación económica, o esto que me cuesta cambiar, me cuesta dejar mi carácter, me cuesta dejar, no sé, vicios, adicciones, no sé cuál es tu imposible, a qué le tenés que poner fe y a qué le tenés que poner acción también, pero que puedas decirle, Espíritu Santo, necesito de tu ayuda. Espíritu Santo, quiero comenzar a creerte, quiero comenzar a vivir aún más allá, Señor, de lo que viví hasta ahora. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que puedas ministrar los corazones, Señor, que hoy se vayan inyectados en fe, Señor, que ellos salgan de este lugar, papá, creyendo, Señor, que vos lo vas a hacer, ya sea enfermedad, situación económica, familiar. Espíritu Santo, oramos en el nombre de Jesús y te decimos que te creemos, Señor. Queremos, Señor, creerte cada día más, creerte, Señor, aún en las cosas imposibles, comenzar a hablar vida, comenzar a hablar, Señor, de fe, comenzar a inyectar fe a otros, Espíritu Santo, comenzar a inyectar fe a otros, comenzar a vivir un ambiente de fe en mi casa para que mis hijos puedan imitar esa fe, aun cuando no haya nada, Señor, que podamos decirte, Señor, yo creo que vos sos mi proveedor, yo creo, Señor, que vos sos mi sanador, yo creo que sos mi ayudador, yo creo que vos estás conmigo, Señor, yo creo, papá, que vos sos el que me acompaña, yo creo que sos el que me levanta, creo en vos, creo en tus palabras, creo en tus promesas,
Señor, y quiero vivir en fe. Quiero creerte por sobre todas las cosas, Señor. Papá, quiero desafiarme yo mismo, Señor, a creerte. Espíritu Santo, te necesitamos, Señor, y decidimos hoy comenzar a caminar en fe. No solamente orar en fe, sino vivir en fe. En el nombre de Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Puedes cerrar tus ojos y adorar al Señor, por favor. Cristo Jesús, Sí, Señor. eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a vos, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de vos, nada deseo, Señor. Si te tengo a vos, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de vos, nada deseo, Señor. Vamos, cántalo, cántalo, cántalo. Si te Tengo a vos, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de vos, nada deseo, Señor. Sí, Señor. Si te tengo a vos, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de Dios, nada deseo, Señor. Sí, Señor. Tal vez este tiempo te sientas que te están rodeando leones, no literalmente animales, sino situaciones que te rodean y te sentís más que acosado, intimidado. Hacé la cuenta y los números no te dan. Y Hebreos capítulo 11 comienza a emerger en medio de esta mañana y comienza a decir: Dios libró a gente de bocas de leones. Dios calmó tiempos tempestuosos. Dios vio cómo Abel trajo una ofrenda y quedó registrada para toda la vida. Y yo quiero orar por gente que hoy quiera salir de su estado de poca fe, de nada fe, de cero fe. Gente que se siente destruida continuamente, gente que se sienta menos que otro, que no ve la posibilidad de avanzar, y cuando alguna vez lo vio que todo se derrumbaba. Y volvemos a citar Hebreos capítulo 11. Dios no mira tu condición como la de Rahab, Dios mira la condición de que le crees. Y hoy necesitamos creer, hoy necesitamos levantarnos en fe. Y la palabra de Dios nos impulsa y nos dice: si alguno tiene falta de fe, pídasela a Dios. Por eso que esta mañana abrimos este altar y queremos orar por vos. Y queremos bendecirte. Si te sentís una persona que está siendo batallada en la fe, que estás dudando, que hay luchas internas en vos, te pido que salgas de tu lugar y que vengas aquí adelante. Y vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Salí de tu lugar si te sentiste ministrado por la palabra, porque la palabra dice: para que no falte tu fe. Pasá, no te hagas problema si realmente no hacemos nada para avergonzarte. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Y si te quedaste en tu asiento, no te vayas, por favor, porque vos que te considerás una persona de fe,
Hoy algo en vos se va a desatar. No es para terminar una reunión que llamamos al altar, es para que la fe de los que pasan y la fe de los que quedan en el asiento se active, se movilice. Hay algo de Dios que se traiga fortaleza. Pasar al altar no es de débiles, pasar al altar es de fuerte. Por eso hoy Dios desafía a aquel que es falto de fe, pídasela a Dios. Levanta tus manos, vos que pasaste aquí adelante y vos que estás pasando, y decirle: Señor, necesito de tu fe. Señor, necesito que mi fe se aumente. Decirle al Señor: estoy cansado de ir para atrás. Hoy necesito crecer, crecer en fe, crecer en fe, crecer en fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Vos que te quedaste en el asiento, que te consideras una persona fuerte, levanta tus manos al cielo y que se comience a escuchar el clamor de esa fortaleza que te caracteriza. Que se comience a escuchar el clamor de esa persona que está creyendo que aunque ande en valle de sombra de muerte no va a temer mal alguno porque Dios está con él. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy que se rompan ligaduras, que se rompan yugos. Ahora que la fe crezca, 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 crezca. Más de Dios, más. Tócalo, Espíritu Santo, tócalo. Tócalo, Espíritu Santo, tócalo. Más de Dios, más. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Sopla, Espíritu Santo, sopla, oh Dios, sopla. Más de tu poder, más. Dios se perfecciona en tu debilidad. Dios se perfecciona en tu debilidad. Recibe de Dios, recibe. Más. Tócala, Espíritu Santo, tócala, Espíritu Santo. Si te tengo a vos, yo tengo todo. Mi tesoro, fuera de vos, nada deseo, Señor. Si te tengo a vos, yo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de vos, Nombre de Jesús. Señor. Vamos. Es momento de capacitarse en fe, de entrenarse en fe, de crecer en fe. Oh, mi tesoro, fuera de Dios. Sí. Más de Dios, más. Lleva mi yugo, porque mi yugo es ligero y liviana en mi carga. Deja de sentirte cargada por cosas que nada, para nada te aprovecha. Lleva mi yugo, lleva mi carga, porque mi yugo es ligero y liviana mi carga. Más de Dios, más. Señor, vamos, levanta tus manos al cielo y declaro: Dios, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Dile al Señor esta mañana: quiero llevar tu carga, no quiero llevar más la carga del enigma con la cual la sociedad me marcó. Quiero llevar tu carga, oh Dios, porque tu carga es ligera. Oh sí, Señor, es liviano. En el nombre de Jesús.
reciba. Yo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de vos, nada deseo, Señor. Si te tengo a vos, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de vos, nada Recibe, 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 recibe. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Más, 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 más. Todo, Dios, todo. Más, 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 más. Más, 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 más. Más, 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 más. Más de Dios, más, 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 más. Todo, Dios, todo. En el nombre de Jesús. Todo, Dios, todo. Pasos, tiempos de pasos nuevos, camino nuevo. Más. Nada deseo, Señor. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de vos, nada deseo. Todo lo que necesitas está en mí, dice el Señor. Todo lo que necesitas está en mí. Todo. De vos, nada deseo, Señor. Díselo al Señor. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de vos, nada deseo, Señor. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de vos, nada deseo, Señor. Sí, Señor. Padre, tu palabra nos dice que conforme a nuestra fe será hecho. Señor, Pedro dijo, ayuda a mi incredulidad. El padre de familia dijo, ayuda a mi incredulidad. Fueron palabras claves para decir, Señor, necesito activar mi fe. Yo activo la fe de tu iglesia. De donde hay incertidumbre, donde no hay claridad de la fe, donde la pasión se enfría y la indiferencia crece, Señor, ahí activa la fe. Donde hay manos cansadas, rodillas paralizadas, activa la fe. Activa la fe. Señor, donde no hay ojos para ver, que son más los que están con nosotros que los que se levantan con nosotros, activa la fe. Activa la fe. Activa la fe. Señor, donde muchos dicen que ya no va a llover, Señor, queremos ser los que ven la tormenta como la palma de una mano y que viene detrás de la montaña y que si no corremos nos va a alcanzar. Señor, es el tiempo, es la hora, es el momento, Señor, que la fe no falte. Es el tiempo, reciba esta palabra, de preparar vasijas no pocas, porque de lo poco que tengamos, va a venir multiplicación. Va a venir multiplicación, va a venir multiplicación, va a venir multiplicación. Yo creo esa palabra, la vivo esa palabra, respiro esa palabra, sueño con esa palabra, lloro por esa palabra, amo esa palabra. De lo poco que tenemos, va a venir multiplicación para la gloria de Dios. Multiplicación, oh Ramanaré. Porque la nada misma en la mano de Dios es multiplicada. Oh,
Eres mi plenitud. Sí, Señor. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Sí, Señor. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Sí, Señor, te adoramos. Nos preparamos para este tiempo de multiplicación. Así como la fe va creciendo, todo va a crecer alrededor nuestro. Yo lo creo. Yo lo creo. Y como le dijiste, Señor, al profeta, hay una vara de almendro y va a florecer. Aunque, Señor, parezca imposible para la vista de los demás, Señor, va a haber multiplicación y crecimiento. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Alguien que tenga fe, den un aplauso al Señor. Aleluya. Sí, Señor.